Shalom. It's always a privilege to come up here again to share His word. Maintenant en français, au fait, finalement nous allons en Israël au mois de septembre. Donc nous avons un pamphlet ici, si vous êtes intéressé, si vous voulez marcher là où Jésus a marché, et ainsi de suite. Nous avons toutes les informations sur le piano à droite ici. So, I just want to tell you, like this week, for the first time, you know that Iran fired approximately 20 rockets at Israel. Okay, that's quite, I want to tell you, an escalation. And right after Russia, which also has troops at Syria bases, scolded Israel, said that Israel must halt its airstrike in Syria. Here again are two major players, that is, in the Gog and Magog war, which is looming in the horizon and which will eventually trigger actually the Armageddon. You know, these players are right where they're supposed to be at the end, okay, and overtly against the state of Israel, and it seems that it's getting closer and closer. We've mentioned this, you know, in the past, but it seems that it's getting closer. You know, Ezekiel 38 is the passage of the Bible where we find the war of Gog and Magog, which represent in Judaism, and also in many Christian denominations, the final wars before the Messiah comes, okay? There we read of the prince of Rosh, Meshech, and Tubal. These through history were identified as those nations living in Russia presently. Along with Persia, which is Iran, you know, they will gather forces to invade Israel. You know that this was said 2,500 years ago, and we're seeing it today coming closer and closer. You know, in addition to this, you know, this past week, the European Justice Commissioner, Vera Jourova, noted that 4 in 10 Jews are considering abandoning the European continent, and said that it's not very good news for the state of Europe. Okay, rising anti-Semitism is another sign of the end. Almost all of the prophets again, and Jesus himself in Matthew 24 warned that there will be a time as never before, right? And we see it coming. So what does this mean for us? Okay, it means that it's an alarm. These are alarms which encourage us and even demand that we pray even more and share the gospel, for the rapture actually is getting closer and closer. As Paul said, you know, he said that we owe the world outside to pray for them, to love them, and to bless them with the good news of salvation. You know, now there will be an all-night prayer, actually next Saturday evening. You know, I rejoice when I see that people will gather to pray all night long. You know, prayer is a vital element in the life of the believer and in the life of the congregation, and this is where we can make a difference in our world. So if you have time, just come. Now let's open up our scriptures to 1 Samuel chapter 28. By the way, this is our last study in the book of Samuel, the first book of Samuel. We will resume with the second book at a later date. You know, originally I intended to do both books without interruption, but one of the reasons I'm taking a break. Vamos a tomar tiempo para leer Samuel. Veremos cómo esto nos lleva a diferentes argumentos para nosotros ver cómo su comportamiento. Saúl, Elías, Acaba y David son personas que vemos muchas facetas de ellos que no son expuestas. Entonces nosotros vemos aquí cómo los demás vienen en un poco de capítulos, pero este capítulo habla de el comportamiento humano. Busquemos una solución, algo más estable. Ellos no podían dirigir sus familias, mucho menos el país. Aquí es donde nosotros vemos lo que más sobresalta de las escrituras en este momento. Hablamos de el periodo mesiánico, la venida de nuestro Salvador. Aquí vemos cómo la vida de David tipifica la vida de nuestro Salvador. Y vemos cómo en el Mesías esto sigue ser interpretado por David, algo parecido. Vemos los filisteos que están 20 contra muchos. Nosotros vemos
cómo Saúl iba a atacar a David, como Achish cuando estuvo frente a frente a David, y viene entre los dos, interfiere Dios y salva la situación. Esto es lo que vemos en esta historia, es en este libro donde nosotros vemos muchas facetas de nuestro gran Dios también, su paciencia, su respeto hacia el hombre, le da el libre albedrío para que él pueda decidir, pero siempre viene al último momento para buscar y busca a las personas con las cuales él se puede conectar. Nos acordamos de Ana, ella es la héroe de Samuel. Hemos visto muchas caras también de los otros individuos. Son personas que ponen primero a Dios. Seguramente es una pecadora, porque vemos que es algo precioso para Israel, pero todo por su amor, por lo demás, por su país. En esta sección de ahora vamos a ver una gran pelea, una que parece la última como Armagedón, pero veremos una conexión entre Israel que pierde a Saúl y Jonatán, mueren. El enemigo está por invadir la tierra de Israel, y aquí es donde vemos que David se hace rey, y estamos llegando también a una historia muy rara. ¿Qué está haciendo esta historia en este momento en el libro de Samuel? Hay una conexión también. Veamos el texto y sigamos la cronología. Hay una gran mensaje acá. Esto lo vemos, dice, esto pasó en esos días que los filisteos pusieron sus armadas juntas para pelear contra Israel. Primera de Samuel 28:1. 29:1 dice, y los dioses de los filisteos pasaban por cientos, y vemos donde esto sucede. 21:1, y los filisteos pusieron todas sus armadas juntas para atrapar a Israel en Jezreel. Ellos vienen de muy lejos y han ocupado todas las ciudades y vienen por el este para ocupar el resto de Israel, así como vemos en Gilboa. Aquí es donde filisteos están. Y aquí vemos a Saúl viendo los muchos carros de Israel, de los filisteos, carro de guerra. En la guerra final de Armagedón nosotros veremos esto también. Pero quizás aquí es donde nos quiere llevar el texto. Nosotros sabemos que después de Armagedón, el Rey de Reyes vendrá a establecer su reinado. Aquí es donde vemos que David se hace rey de Israel en la segunda parte del segundo libro de Israel. Esto va siguiendo unas profecías mesiánicas del libro y nos acuerda cómo es lo que va a pasar en el futuro, como lo dice en Revelaciones 18. Con las falsas religiones, y aquí todo esto corresponde a lo que va a suceder después con la bruja de Endor. Veamos qué es lo que sucede. Todo lo que estaba preparado, Israel no estaba puesto. No había nadie, decía que los filisteos estaban bien armados. Sabían que no tenían ninguna oportunidad de ganar, así es que buscaron la ayuda de Dios. Pero a este punto estaba demasiado tarde. Pero hay momentos en nuestras vidas también que hay veces que Dios ya no lo podemos encontrar, es demasiado tarde. Creo que este es el mensaje. Nosotros lo vemos en 28 versículo 6, y cuando dice, cuando Saúl buscó a Dios, Dios ya no le respondió.
ni siquiera por sueños, ni por los profetas. Nosotros creemos que Dios es tan bueno que estará ahí siempre. Pero Dios algunas veces no está cuando nosotros la última oportunidad. Dios no estaba allí. Saúl vio a Dios, buscó a Dios a través de Urim. Buscó también por los profetas, pero los profetas no tenían nada para decirle. Y el hebreo dice de una manera así, Saúl dice buscaba a Dios, y dice Saúl y buscar quiere decir lo mismo. Acordémonos que en hebreo Saúl quiere decir buscar. ¿Qué es el Urim? ¿Qué es una manera de buscar la voluntad de Dios? Es verdaderamente usado en este libro nada más. ¿Qué quiere decir esta palabra? Urim quiere decir luz. Nosotros sabemos de que esto Urim está en David y Saúl se ponían para consultarlo en otros lugares de la palabra se llama Turim y Urim, pero sabemos que cada piedra se iba a alumbrar según la letra del alfabeto, por la última letra del alfabeto, que quiere decir Tab. Ellos, cada vez que se alumbraba cada piedra de estas, ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. El Urim lo llevaba el sumo sacerdote y ahora Jesucristo es el sumo sacerdote. Y aquí es donde nosotros vemos la voluntad de Dios 100%. Esto nos dice encarnado. Urim comprende con Aleph en alfa en griego, y el Tumim comienza con la Tab en omega en griego, alfa y omega, el principio y el final. Cuando vemos que esto es una forma de ver la salvación, acuérdate cómo estaba escrita la T en el Viejo Testamento como una cruz, y está ahí siempre ha estado Jesús ahí. Regresemos a Saúl. Vamos a ver, y Saúl, él consultó el Urim, solo había uno, y este era con el último de los sacerdotes que estaba con David, pero ellos han de haber creado otro Urim con otro sacerdote, pero no era el verdadero, era inefectivo verdaderamente. Saúl creó su propia religión. Saúl llamó a Dios por su propio nombre, como que si él lo llamaba, lo conocía por personal, lo que ahora es normal, pero en esa época no. Porque en ese momento él está actuando tan diferentemente. Como el Urim no respondió y los profetas se quedaron silenciosos, en vez de buscar el verdadero Dios, fue a buscar por un medium, alguien que hablará a los espíritus muertos. Él no se acordaba, Saúl, de que la ley prohibía esto. Veamos su fe. Fue tan allá que estaba acá y fue hasta Endor, se fue hasta los
atrás de las líneas del enemigo. Mira cómo el libro de Crónicas habla de esto. Pero Saúl no buscó a Dios, así como él, Dios, lo mató y le pasó el reinado a David, el hijo de Isaí. Primera de Crónicas 10:14. Él no buscó con el Dios de la Biblia. Aquí es donde dice Jesús, entremos por el camino estrecho, porque el camino amplio nos lleva a la destrucción y hay muchos caminos para caminar en él. Mateo 7:13. En nuestro Urim Tumim es que está en las Escrituras. Asegurémonos de conocer nuestro Dios, siguiendo al verdadero Dios, no el que nosotros creamos en nuestra mente. Versículo 7. Y Saúl le dijo a sus sirvientes, búsquenme una mujer que sea una medium y hacerle las preguntas a ella. Cuando Saúl pide un medium, creíamos que todos los medium los había quitado y los había sacado fuera de el país. Bueno, por lo menos guardó uno. Y sus hombres no pusieron ninguna oposición y dijeron, vamos. Aquí vemos una historia otra vez que es bien popular de la Biblia. Es una que cuando lo buscas, que cuando lo buscas en internet la encuentras. Hace muchos años la bruja es la más conocida en internet y nosotros saben cuál es la segunda que es más conocida, la bruja del mago de Oz. Endor es el continente. Andor es el nombre también de un juego muy popular de video. Alguien que parece inocente y parece una persona que buena, pero personifica también la rebelión contra Dios. ¿Cómo pueden ellos llamar a los muertos para que les den dirección? Nadie puede llamar a los muertos y mucho menos hacerlos montar. Este es verdaderamente algo de demonios que toman voz de hombres. La historia de aquí es excepcional. Aquí es donde vemos Samuel, sino que Samuel la llevó Dios, no verdaderamente la bruja, sino que Dios lo hizo aparecer. Ninguna persona puede ser llevada a la vida de nuevo. Habemos en Lucas aquel hombre rico que quería regresar a ver a sus hermanos para advertirles de que pues no hicieran lo que él había hecho. Lucas 16, 22 al 28 dice, quiero ir a testificarles a ellos de que no vengan a este lugar de dolor. Ningún demonio puede venir a venir a hacer esto. No vayamos a estos lugares.
Estas personas, mediums, brujas y demonios, están llevando a las personas por otros lugares. Dios lo prohíbe. Deuteronomios 18, 10 al 12. No debe haber ninguno de ustedes que llamen a los espíritus o que llamen a los muertos. Todas estas cosas son abominación para Dios, porque Dios los llevará fuera de ellos, porque es prohibido. Estamos viendo esto después de la sección de los levitas, que verdaderamente son los que Dios ha puesto como sacerdotes. Así es que esta gente está en competición con los levitas. Del Deuteronomio 8, del 1 al 8, vemos la porción de los levitas, cómo deben de soportar. Y vemos ahí los mandamientos de Dios. Después de esto tenemos una profecía del Mesías. Vemos cómo estos mediums y demonios están en competición contra Dios. Y dice, hará un profeta entre ustedes y él pondrá mis palabras en su boca y él dirá a él es que hablará en mi nombre. Una profecía que viene, el único que viene, el Salvador, el Mesías, Yeshua. En ese momento hay un versículo muy poderoso antes de que regresemos a la historia, Hebreos 9:27, como dice, el hombre morirá una vez y después de esto el juicio. Nada de reencarnación en casos excepcionales donde Dios escogió la gracia y se lo dio a ellos. Pero aquí está esta fundación, nadie puede ser reencarnado. Aquí nosotros vemos a Saúl que ve el medium. Y la mujer le dijo a él, mira lo que Saúl ha hecho. Y ha agarrado a todos los espíritus. ¿Y por qué has hecho esto para que me pueda causar la muerte? Ella quería verdaderamente ver la sinceridad de Dios, de Saúl, perdón. Dice, y Dios no tendrá ningún castigo contra esto. 28:10 lo hace. Se le olvidó que Dios prohíbe algo como esto. Esto es como alguien que quiere ir a robar un banco y antes de entrar a robar el banco le pide a Dios su protección. Esta es una exageración como el ladrón, que Dios no dejará que eso pase. Saúl le pregunta a la mujer en versículo 11 y le dice, le pregunta, ¿a quién debo traer por ti? Y él le dice, Samuel. Aquí es donde ella nunca le protesta. Samuel aparece en el versículo 12. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó con una voz grande, porque ella nunca esperaba que Samuel fuera a aparecer. Dios le apareció a Samuel y le dio miedo. Y como cuando algo parecido, como cuando Israel gritaba a Dios, y ella gritó con una voz tan fuerte. Ya no estaba tan sorprendida de esto. Dios muchas veces va y hace las cosas de manera
sorprendente, como cuando habló un burro. En esta época los brujos hacían que los animales hablaran, así es que hizo a un animal hablar también. Creían tanto, algunos que creían tanto en sueños, que también les habló en sueños. Se acercó a Saúl en la segunda parte. ¿Por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl, aunque él estaba disfrazado. Parece que cuando estamos enfrente de identidades del otro lado, parece que hay un velo que se quita y podemos ver. Nunca lo sabía antes, como el que conoció el hacha cuando estaban, que los pudo ver, como cuando Daniel también pudo ver el Hijo del Hombre, que era el Mesías, sin haberlo conocido. También en cual todo creyente en el momento de la salvación nunca están confrontados en el momento, nunca lo han hecho, y en ese momento lo aceptan. Este conocimiento es dado desde arriba. Esta mujer, viendo, ella debe haber caído en sus rodillas y arrepentirse, porque vio dos cosas. Ella dijo que había visto a Dios. Vi lo vio él cuando venía bajando, algo divino, un ser divino que bajaba. Lo que ella piensa que vio fueron ángeles, quizás, a quien llamó Dios, que venían a ver a Samuel. Y vio a un hombre anciano que estaba caminando, y vemos que este era Samuel que venía caminando, y lo reconoció y se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero esta revelación no la movió a ver. Y aquí es cuando Saúl entendió que era Samuel. No lo vio, pero escuchó su voz. Aquí vemos otra de las cosas que no comprendemos. Cuando vio a Samuel, estaba muy sorprendido también. Samuel le dice: ¿por qué me has despertado? ¿Me has molestado? Esto es lo que quiere decir agitado, enojado. Parecía que Samuel no lo habían llamado, y quizás cuando lo llamaron, él pensó que algo drástico le pasaba a Israel. Samuel dice que hay un rabino que dice que Samuel quizás pensó que era el día del juicio, y por eso es que Samuel venía un poco nervioso. Y le dice Samuel: ¿por qué me preguntas a mí? En 1 Samuel 28:15, ¿por qué le preguntas a Dios si estás en pecado? Aquí es donde Samuel está dando otra profecía. Más de Dios, Jehová, Dios también salvará a Israel de las manos del filisteo, y mañana y tu hijo estarán conmigo. También Dios le dará a las manos de los filisteos. ¿Por qué Dios daría una profecía sobre la muerte de Saúl? ¿Y por qué no dejarlo ir? Aquí vemos el conocimiento de su muerte inminente. Esta profecía también es un acto de gracia. Aquí Dios quiere que Saúl se arrepienta.
¿por qué no arrepentirte? Y le está dando una oportunidad para que él se arrepienta, y también la medium. Esa es la situación que vimos. La medium vio ángeles y Samuel escuchó y Saúl escuchó a Samuel. ¿Qué más podría hacer Dios para que ellos pudieran arrepentirse? Samuel pronuncia el nombre del Señor 7 veces. Dios te ama, Dios te está siguiendo. Saúl no lo comprendió. Se da cuenta que lo que él hizo después. Tuvo una gran comida con la bruja. No tenemos donde está la descripción de esta cena. En vez de regresar a Dios y tener una comunión con Dios, es tan extraño leer esta historia. Aquí vemos que es la historia de la revolta contra Dios. La rebelión es como la magia negra, porque 1 Samuel 15:23. Aquí vemos la historia de esta bruja que está en este momento haciendo, donde habla de la rebelión, que es como hacer brujería, y como la idolatría también, porque se ha rechazado la palabra de Dios. Aquí le quita supuestamente todos los mediums de Israel y después va a buscar otro y le dice que no tenga miedo, pero cuando oye a Saúl se cae de miedo. Y después de escuchar a Samuel, él ya no quiere comer, y el medium le insiste a que coma. Aquí es donde vemos la gran rebelión y se levantó del suelo y se sentó en la cama. ¿Por qué se habrá sentado en la cama? Quizás en la cama de la bruja. Esto es simbólico, en comunión con los demonios. Dice que no se sentó en la cama como un arrepentimiento, sino que lo hizo, se sentó en la cama de una manera que quiere decir como que si él estaba buscando más en esa cama, esa comunión con esos demonios. Aquí la cama viene como un símbolo de una relación cerca. Nos trae esto a otra historia igual. En el Nuevo Testamento Jesús nos da una advertencia en la iglesia de Tiatira. Aquí habla también de la bruja Jezabel. Aquí estamos viendo otra vez la idolatría en Revelaciones 23:2. Dice que para que seduzca a su servidor y cometa adulterio. Lo vemos en el versículo 2. Y los llevaré, y todos aquellos que tengan adulterio con ella estarán en la gran tribulación, al menos que ellos se arrepientan
de sus hechos. De la misma manera, Saúl iba a perder su vida. Aquí es donde el último momento de la tribulación pasará, donde el medium de Endor pasará. El espíritu de su rebelión se verá en ese momento, que serán las fuerzas rebeldes. La idolatría son sinónimos en este momento. Creo que por esto el libro de Samuel nos habla de la bruja de Endor, que lo vemos que está eso todavía vivo, cierto, que nos tratan de quitar del camino de Dios. El mensaje es aún más grande de las Escrituras, y los dos campeones de este libro son Hannah y Samuel. Hannah vio el estado caótico que estaba Israel, y pues tanto quiso un hijo, pero fue tanto que Dios le dio su primer hijo, se lo ofreció, y eso tocó mucho el corazón de Dios. Al final de este libro nos dice que 2 veces nos dice que Samuel muere. La primera muerte es conectado con Nabal, y el segundo está conectado con la bruja. Como que nos quisiera decir que si quitamos a Dios, terminarás en estos lugares, porque vemos que el necio dice, no hay ningún Dios. Samuel murió, y como que si él representara a todos los profetas y todo Israel junto, enterrándolo en su casa Ramá. Ahí se levantó David y fue a los bosques de Baram. Y aquí vemos que eso estaba fuera de Israel. Y por 38 años estuvieron yendo alrededor y alrededor. Ese es como un tiempo de la diáspora judía. Por eso es que fueron fuera de la tierra. Y lo que representa Israel es Dios. ¿Cómo es que Israel tiene que regresar a Dios? Mi pueblo muere por falta de conocimiento. Dice, ¿cómo ahora nosotros tenemos que regresar a Dios para ese lugar donde tendremos esa comunión con Dios, regresando a su palabra? ¿Hay alguna verdadera conexión? A los fariseos Jesús les dijo, buscas en las Escrituras, pues entre ellas encontrarás la vida eterna. Lo vemos en el libro de Juan. Cerraremos para ver dónde está Jesús en la primera de Samuel. Vemos que David lo tipifica también un rey que fue perseguido por ninguna razón y fue ungido por Dios. Dice, tráiganme, Saúl dijo, tráiganme a David, el que tiene que morir. ¿Por qué Yeshua recibió la muerte? Aquí es donde vemos esa unión, como se tipifica acá David a Jesús. Jesús nos dice, yo no tengo nada que ver con esto. La Escritura nos habla de alguien que vino a morir hasta por sus enemigos. Y nosotros vemos que David habla mucho de las profecías mesiánicas, de las cuales el Nuevo Testamento
habla de ello. Lo vemos en el Salmo 22, mismo de la manera en que lo crucificaron y se jugaron el manto. Aquí habla también de la resurrección del Mesías. Habla de la piedra angular. Este es el Mesías. Al final del libro de Samuel, David regresa. Y la primera cosa que hace David, le da de comer a su pueblo. Primera de Samuel capítulo 30, el versículo 26, y ahora dice cuando David vino a Silac, trajo algunos de los días y les dijo, aquí hay un regalo para ustedes, y si ustedes ven todas las ciudades que él fue, son 14. Es 14 el nombre de David Aquí vemos muchas generaciones, como vemos como Dios está en la salvación de las personas, como Él vino y fue rey de Israel y puso a todo Israel junto. Aquí cuando Jesús regrese, segundamente vendrá y traerá el remanente de Israel, judío y no judío. Ahora, en este momento, nosotros lo podemos invitar a nuestras vidas y tenerlo como nuestro Salvador, porque ya vino a morir y resucitó y vendrá de regreso para establecer su reinado. Este es el mensaje de Samuel. Este es el gran mensaje de la palabra. Cerraré este libro haciendo el llamado a la salvación. Esta oración que diré reconoce que Jesús es el Mesías. Pero si usted siente que el Espíritu lo está llevando a decirlo, aquí está la palabra clave, el ticket que nos lleva a la presencia de Dios. Si ustedes nunca han hecho esta oración, lo pueden hacer conmigo. Y si ustedes creen que han comprendido que Jesús es el Mesías, y si ustedes sienten que el Espíritu Santo les está guiando, pueden levantar su mano, pueden quedarse sentados, porque esta es una de las oraciones más importantes. Esta es una acción tan poderosa para ustedes. Y la palabra dice, Yeshua, hoy te doy mi vida. Ahora me doy cuenta que tu nombre quiere decir salvación y que moriste por mis pecados, porque yo soy un pecador. Gracias por mandar tu Hijo y oro en su nombre. Amén, amén. A la congregación, que Dios los proteja, los guíe y que les dé paz. Amén y amén. Dios los bendiga. Who shall